el señor Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio. Así se lo informó este viernes Eduardo Valareso, abogado Joaquín El Chapo Guzmán, al juez estadounidense Brian Cogan en una carta. En la misiva, a la que tuvo acceso V Grande Mundo, se precisa que el reclamo se basará en un artículo de portal de noticias Vice News que informó que miembros del jurado que declaró culpable al capo mexicano hace unos días habrían desobedecido las instrucciones del juez. Durante los más de 3 meses de juicio, el juez Cogan pidió a los miembros del jurado que evitaran seguir la cobertura mediática del caso o buscar información del mismo en Internet, para que su veredicto se basara solo en evidencia vertida en la corte. Escéptico. El Chapo fue hallado culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba por unanimidad del jurado el 12 de febrero y quedó expuesto a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Ese fue el punto final de lo que era considerado desde su inicio el mayor juicio por drogas en la historia de Estados Unidos, un proceso que marca el destino del narco más buscado y célebre de este siglo. Tanto la fiscalía como la defensa admitieron al final del juicio que hubo una avalancha de evidencia contra Guzmán, cuyos abogados indicaron, sin embargo, que evaluarían apelar. La identidad de los 12 miembros titulares y 6 suplentes del jurado se mantuvo en secreto durante el juicio por motivos de seguridad, aunque tras el veredicto, el juez les dijo que podían revelar su participación en el caso si lo deseaban. También felicitó al jurado por la forma en la que verificó los cargos presentados por el gobierno estadounidense, con varias solicitudes de testimonios y pruebas durante las deliberaciones secretas. Me hace sentir orgulloso de ser estadounidense, afirmó Cogan tras recordar que este es uno de los pocos países que confía juicios de este tipo a jurados populares. Vice News informó que el integrante del jurado que formuló las declaraciones de forma anónima contactó al medio por iniciativa propia y que la entrevista fue por videollamada. También advirtió que partes de sus afirmaciones no pudieron ser verificadas independientemente, porque es el único miembro del jurado que habló públicamente. Valareso, el abogado de El Chapo, solicitó en su carta al juez Cogan que el plazo de 14 días para reclamar un nuevo juicio sea prolongado 30 días desde el 26 de febrero. También anunció que la defensa solicitará una audiencia para determinar el alcance del presunto mal comportamiento del jurado. Duncan Levin, un exfiscal federal en el distrito de Nueva York donde fue juzgado Guzmán, sostiene que si es verdad, es muy preocupante que los jurados accedan a información a la que se supone que no debían acceder. Pero, en diálogo con V Grande Mundo, advierte que eso no garantizaría necesariamente un nuevo juicio para El Chapo. La pregunta es, ¿llegaron a un veredicto de culpabilidad por los medios de comunicación que leyeron o por la evidencia en el juicio?, pregunta Levin, que actualmente es socio de la firma de abogacía Tucker Levin. Soy escéptico de que el juez conceda un nuevo juicio, agrega. Pero si el jurado accedió a información que no debía y eso contribuyó al veredicto, entonces debería haber un nuevo juicio. Son todos personajes que han sido mencionados por los testigos de cargo en el juicio contra Joaquín Guzmán. Lo era El Chapo que se celebra en Nueva York.
La última revelación ocurrió este martes, cuando el narcotraficante Alex Cifuentes aseguró que el expresidente Peña Nieto recibió $100 millones americanos en 2012 de parte del líder del cartel de Sinaloa. Son todos personajes que han sido mencionados por los testigos de cargo en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera el Chapo que se celebra en Nueva York. La última revelación ocurrió este martes, cuando el narcotraficante Alex Cifuentes aseguró que el expresidente Peña Nieto recibió $100 millones americanos en 2012 de parte del líder del cartel de Sinaloa. Lichtman también dijo que el expresidente Felipe Calderón recibió sobornos del cartel. El exmandatario rechazó el señalamiento. Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, escribió en Twitter. Ni él, ni el cartel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona, dijo. Otro de los señalados fue Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón. El testigo Jesús Zambada García, el Rey, dijo que entregó al exfuncionario varios millones de dólares. El dinero, dijo el testigo, fue para que nombrara como jefe de la Agencia Federal de Investigación, AFI, a un personaje cercano al cartel. La agencia, ya desaparecida, era la corporación policíaca asignada a la Procuraduría General de la República, PGR, y responsable de investigar el narcotráfico en el país. Los testigos también involucraron a militares del Estado Mayor Presidencial, que durante décadas fue responsable de la seguridad del presidente de México, su familia y los integrantes de su gabinete. El pasado 1 de diciembre, la corporación desapareció por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mal momento. En Estados Unidos el juicio a El Chapo se considera histórico porque nunca se había procesado a un capo de las drogas de ese nivel. De hecho, tras la muerte del fundador del grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en mayo de 2011, El Chapo se convirtió en el hombre más buscado del mundo. El cartel de Sinaloa, según la agencia antidrogas de ese país, la DEA, es una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del mundo. El grupo se consolidó a partir de 2001, cuando Guzmán Loera se fugó por primera vez de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el oeste de México. Algo que, dice Ricardo Ravelo, difícilmente pudo lograr sin apoyo de autoridades. Sin el elemento de la corrupción institucional hubiera sido imposible tanta impunidad y protección a El Chapo Guzmán, insiste. Es uno de los elementos para explicar por qué las revelaciones en el juicio contra el capo virtualmente pasan desapercibidas en México. Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dice que muchos en el país están familiarizados con lo que se dice en el proceso judicial. Guzmán Loera tiene 3 años siendo mediático, dice a V grande C Mundo. Para la gente ya es normal lo que diga El Chapo, la familia Zambada o los testigos. La gente lo sabe por muchos rumores, entonces no es sorpresa lo que dice el capo. Hay un elemento adicional, el juicio empezó en los primeros días de noviembre,
cuando en México existía una polémica por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional. Y algunas de las revelaciones más recientes, como las que hizo Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, ocurrieron en momentos que México vive una crisis de abasto de gasolina. El testigo es el hijo mayor de Ismael Zambada García, el Mayo, a quien los defensores de Guzmán Loera presentan como el verdadero líder del cartel de Sinaloa. Así, en este momento no tiene impacto político el juicio de El Chapo por el cambio de gobierno, explica el investigador de la UNAM. López Obrador concentra toda la atención de la opinión pública, los problemas con la gasolina o el debate sobre la Guardia Nacional. Eso consume la atención de los periodistas. Desinterés. Un elemento más es que las revelaciones en el juicio no se acompañan de pruebas o algunas incluso se demostró que son falsas, coinciden los especialistas. Un ejemplo es el testimonio del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien acusó al ex procurador Ignacio Morales Lechuga de aceptar sobornos a cambio de protección policíaca. Sin embargo, en la fecha en que el testigo dijo que entregó ese dinero Morales Lechuga ya no era fiscal. Por eso en México muchos dudan de la veracidad de estas revelaciones, insiste Benítez Manaut. Es la palabra de un criminal que acusa a quien quiere afectar, dice. Y también es una de las razones del aparente desinterés de las autoridades en el juicio de Guzmán Loera, añade Ricardo Ravelo. Falta el elemento probatorio, no deja de ser un tema de acusación sin mayor fuerza que lo dicho por un testigo, apunta. Es desinterés con un sentido, más bien hay impunidad. Y cuando hay impunidad aparentemente hay desinterés por las cosas que no se pueden tocar en México, que no se tocaron durante mucho tiempo. Sin embargo, en la fecha en que el testigo dijo que entregó ese dinero Morales Lechuga ya no era fiscal. Por eso en México muchos dudan de la veracidad de estas revelaciones, insiste Benítez Manaut. Es la palabra de un criminal que acusa a quien quiere afectar, dice. Y también es una de las razones del aparente desinterés de las autoridades en el juicio de Guzmán Loera, añade Ricardo Ravelo. Falta el elemento probatorio, no deja de ser un tema de acusación sin mayor fuerza que lo dicho por un testigo, apunta. Es desinterés con un sentido, más bien hay impunidad. Y cuando hay impunidad aparentemente hay desinterés por las cosas que no se pueden tocar en México, que no se tocaron durante mucho tiempo.